Entonces, cuando estaba leyendo esto de la traducción del griego original, apoderarse, yo dije, wow, esto tiene que ver con cómo el Espíritu Santo se apodera de nosotros. Y seguí leyendo y seguí investigando y sentí que el Señor habló a mi corazón y me dijo, hey, no se le olvide de que Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, es un caballero. Es un caballero. En el sentido de que el Señor nunca a usted y a mí nos va a obligar a nada. Rápidamente, recuerde de que Dios creó a Adán, le proveyó a Eva y todo lo demás que creó los puso en el jardín y les dijo, todo esto es suyo, cuídelo, multiplíquese. Le dijo, ve ese árbol que está ahí, no lo toque. Le dio una opción. El Señor nunca se va a imponer sobre usted o sobre mí. El Señor nunca, el Espíritu Santo nunca le va a obligar a usted a algo. Entonces, ¿qué significa este apoderarse de, arrebatar? Sigamos. Estos verbos vienen de otra raíz griega y creo que se dice haireomai. Dice tomar, y aquí fue donde el Señor empezó a mostrarme qué es lo que significa esto, tomar para uno mismo. Tomar para uno mismo. Oiga, preferir o escoger, o las dos. Yo tengo aquí dos opciones. Me gustan las dos, pero prefiero esta. Entonces la escojo. Mira eso que interesante. Mas el fruto ¿del Espíritu de quién? Del Espíritu de Dios en usted es amor, gozo y paz. El fruto traduce, estamos hablando de ya un fruto arrancado, resulta en un beneficio, apoderarse, arrebatar. Pero cuando investigamos un poquito más a fondo, dice tomar para uno mismo. Ahora, hermano y hermana, ¿qué significa todo esto? Cuando el Espíritu de Dios viene a morar en usted, yo quiero que usted sepa de que usted y yo y todos los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, hemos recibido la salvación, hemos sido perdonados, regenerados, estamos caminando con Él, tenemos el potencial de tener estos frutos del Espíritu. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amor, gozo, paz, oiga, fe. ¿Quién hubiera creído que un fruto del Espíritu es fe? ¿Por qué? Porque a veces usted y yo, bueno, lo más sencillo, lo primero que se nos viene a la mente es, no, yo creo, entonces tengo fe. Pero yo quiero que usted sepa de que usted está aquí sentado hoy, usted camina con Cristo, usted se levanta los domingos, se hace lo que tiene que hacer, se prepara para ir a la iglesia, es porque usted tiene fe en su corazón. Pero usted tiene fe en su corazón porque el Espíritu Santo le ha dado esa capacidad. Es un fruto. El Espíritu Santo ha puesto en usted esa convicción. El Señor ha puesto en usted una garantía, las arras del Espíritu. Por eso usted y yo estamos aquí. Amén. Amén. Pero no todos producimos estos frutos. No todos producimos estos frutos en las mismas cantidades, capacidad, magnitud.
Y tenemos que saber de que hay personas que tienen más fe que yo. Y eso depende de usted. Eso depende de mí. Por eso cuando traducimos aquí de estas palabras griegas, está hablando de apoderarse de, arrebatar el fruto. Esto es para que usted y yo lo arrebatemos, hermano y hermana. Usted decide amar. El amor de Dios está en usted. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted pidió perdón y usted se sintió perdonado, usted se sintió liviano, usted se sintió regenerado, usted ha vivido esa experiencia, usted sabe de que Dios le ha perdonado. Eso se llama amor. Amén. Entonces, el amor está ahí. La fe está ahí. Usted, como estamos diciendo, aquí estamos. Usted ha creído, sigue creyendo. Como estaba diciendo el hermano, tenemos que seguir adelante. No nos quedemos tomando pacha de leche. De leche. ¿Verdad? ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? El apóstol Pablo, lo que dijo el hermano, lo dice el apóstol Pablo. ¡Ey! Aún he viajado, he ido, he vuelto, aquí regresé y yo veo que algunos todavía están tomando leche. No, hay que empezar a comer carne. Tenemos que crecer. Y esto tiene que ver con los frutos del Espíritu. Esto tiene que ver con la madurez espiritual. Cuando la palabra de Dios habla acerca de la perfección, no está hablando de que usted y yo somos infalibles, de que usted y yo no fallamos, no pecamos, no nos cansamos, no nos tropezamos. Está hablando de una madurez. Está hablando de un proceso, un crecimiento espiritual. Y usted y yo tenemos que arrebatar estos frutos. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? ¿Mucho? ¿Muy fuerte? ¿Está bueno o no? El hermano pidió carne. ¿Quiere carne, hermano? Mire, lastimosamente muchos creyentes no vivimos como que tenemos gozo. Y la pregunta es, ¿por qué? Si a usted y a mí se nos ha perdonado la deuda más grande. Mire, ese testimonio que dio mi hermano la semana pasada, fue la semana pasada, ¿verdad? Eso es un milagro. ¿Cómo? No sabemos. O sea, lo único que sabemos es que fue el Altísimo. Hermano, ¿cómo se sentía usted con esa deuda de $40,000? Exacto. Preocupado, atribulado. Y una de las primeras cosas que viene a la mente es, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo? ¿A dónde quién voy? Exacto. Las circunstancias. Pero hermano, hermana, usted y yo tenemos que saber de que usted y yo no caminamos por vista. Usted no se puede enfocar en lo que está sucediendo en este momento. Usted tiene que ver las cosas con los ojos espirituales. Hermano, hermana, mire, compare 40,000, 100,000, 200,000 con la deuda que usted y yo teníamos con Dios. Entonces, si esa deuda nos ha sido perdonada, ¿por qué muchos no manifestamos el gozo? Mire lo que dice el diccionario de la lengua española acerca de la palabra gozo. Encontré 3 definiciones. Y aquí hay una cosa, mire, hermano, hermana, a mí me emociona, a mí
para mí una de las cosas más grandes, más preciosas es cuando busco algo secular, sobre todo en los diccionarios, encuentro de que tiene relación o un vínculo con las cosas de Dios, con la palabra, con lo espiritual. Miren lo que dice el diccionario de la lengua española. Definición de gozo. La primera, es un sentimiento de complacencia. Oiga pues, en la posesión, recuerdos o esperanza de bienes o cosas apetecibles. Fácil, ¿verdad? ¿Sí o no? Es un sentimiento de complacencia. Por ejemplo, ¿a usted le gustan los frijoles? ¿Sí o no? Cuando usted piensa en los frijoles, ¿qué siente usted? Sí, es verdad. Gozo. Cuando usted recuerda, por ejemplo, en su país, tiene buenos recuerdos, alguna experiencia familiar, cualquiera de estas cosas, ¿qué viene a su mente y a su corazón? Gozo, alegría, contentamiento. Cosas apetecibles o bienes. La segunda definición decía, el gozo es alegría, oiga pues, alegría del ánimo, de su estado de ánimo, mi estado de ánimo, alegría. Pero mire esto, qué poderoso. La tercera definición, y para usted y para mí, no solamente en el contexto en el que estamos compartiendo, sino para la vida como tal, debería de ser la primera. Oiga pues, el gozo es una llamarada que levanta la leña menuda y seca, leña menuda y seca, cuando se quema. Qué interesante que un diccionario secular, el diccionario de la lengua española, incluya esta definición como parte de la palabra gozo. Es una llamarada. ¿Qué es una llamarada? Fuego, candela, una llamarada. Y entonces el Señor empezó a mostrarme esto. El gozo, el fruto, gozo, amor, gozo, paz. Mas el fruto del Espíritu es amor, primero. Segundo, ¿qué? Gozo. Ese fruto equivale, oiga, al fuego del Espíritu Santo. Ese fruto, el gozo en usted, en mí, en el creyente, en el cristiano, en el Hijo de Dios, equivale a la llamarada del Espíritu Santo que hay en usted. Y entonces aquí nos tenemos que empezar a preguntar, ¿cómo está ese fuego en mí? ¿Es una llamarada? ¿Es una llamita? ¿O se apagó? ¿O se apagó? Ceniza. ¿Por qué? Porque usted y yo, pase lo que pase, estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, sea lo que sea, si usted y yo tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, equivale a gozo. Deberíamos de estar gozosos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nos gocemos en diversas ¿qué? Entonces, para mí eso me dice, aunque yo esté siendo probado, aunque esté pasando por circunstancias difíciles, tribulación, persecución, frío, hambre, lo que sea, eso no significa que
o sea, yo debo de estar gozoso. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Verdad? No puedo no estar gozoso. Valga la doble negativa. Vaya conmigo al Salmo 51:12. Vamos a leer rápido estas porciones. Le voy a decir por qué todas estas cosas son importantes. Muchas veces leemos la palabra porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fe, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, y ahí queda. Muchas veces se vuelve un conocimiento. Uy, me memoricé esos versos, tremendo. Pero no pasa de ahí. No pasa de ahí. No llegamos, no damos el paso de saber cómo aplicamos esto a nuestras vidas, por qué, qué significa, de dónde viene. Mira lo que dice el Salmo 51:12. Dice: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Están conmigo? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Leas el resto de ese salmo. Ese salmo es poderoso, poderoso, poderoso. Cuando el rey David se vio en las circunstancias más difíciles de su vida, cuando había metido las 4 bien metidas y se sentía que no tenía vuelta, el Espíritu de Dios produjo este salmo en este hombre. Y lea ese salmo palabra por palabra, hermano, hermana, eso es poderoso. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Quién de los que estamos aquí es salvo? Somos salvos. Amén. Lo creemos. ¿Verdad? Entonces usted debe de tener, manifestar, producir, vivir con gozo. Pero mire, el gozo no es pelar los dientes a toda hora. ¿Verdad? Vamos a ver, sí es alegría, sí es estar contento, pero el gozo no es estarse riendo a toda hora. Hay muchas personas que se ríen porque tienen nervios. Y lo último que están sintiendo por dentro es gozo. Hay muchas personas que pelan los dientes, echan las carcajadas y cuando están en sus casas solos, cuando están en otras circunstancias, en otros momentos, cuando se están desboronando. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Nehemías 8:10. Nehemías 8:10. Están muy callados, están muy callados. ¿Qué pasó? ¿Se quieren poner de pie? ¿Se quieren estirar? ¿Quieren despertar? Si quiere, póngase de pie, estírese, de verdad, no es broma. Para que se sienta más despierto, más. Nehemías 8:10. Ahora, un breve paréntesis. La palabra gozo en Gálatas 5:22, donde nos está hablando de los frutos, del original traduce alegría, un deleite calmo, estar alegre. Oiga esto, qué interesante, feliz calmadamente. Feliz calmadamente. En el Salmo 51:12, la palabra gozo traduce alegría, bienvenida, júbilo. Oiga esta, estar brillante. Brillante. Alegre. Regocijar. Ese brillante inmediatamente me recuerda la llama, el fuego. Aquí en Nehemías 8:10
traduce llenar de alegría, regocijarse. Vamos a leer este verso. No, es más, ¿sabe qué? Así se nos acaba el tiempo. Miren lo que dice aquí. Vaya al verso 1. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Quién pidió eso? Vamos a hacer un poquito de comprensión de lectura. Usted y yo no podemos leer la Biblia y no entender lo que estamos leyendo. ¿Quién pidió el libro de la ley de Moisés? ¿Quién? El pueblo. ¿Quién se reunió? El pueblo. Váyase haciendo este cuadro en la mente. Verso 2. Y el sacerdote Esdras, ¿quién era Esdras? Trajo la ley delante de la congregación, así de hombres. Quiero que le preste atención a esto. ¿Quiénes estaban reunidos ahí? Hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo. Cuando usted lee este capítulo nos muestra, nos revela por qué hacemos muchas de las cosas que hacemos hoy en día en la iglesia. ¿Por qué los niños están allá? Aquí estaban reunidos hombres, mujeres y los que ¿qué? ¿Van conmigo? 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Oiga esto, aquí viene un regaño. Aquí viene un regaño. Desde el alba hasta el mediodía. ¿Quién sabe qué es el alba? El diccionario de la lengua española dice: amanecer, tiempo durante el cual amanece. Otra, esta está mejor. Primera luz del día, ¿antes de qué? Antes de que salga el sol. Entonces, hermano, hermana, ahí estaban todos los hombres, todas las mujeres, todos los que tenían edad y capacidad de entender, reunidos en una plaza. Todavía estaba oscuro, no había salido el sol, y estaban pidiendo que le leyeran el libro de la ley de Dios. En otras palabras, para usted y para mí, estaban pidiendo que les hablaran de la palabra de Dios, que les predicaran, que les enseñaran, que los sacaran de dudas. Querían aprender. Y dice, desde antes de que saliera el sol, todavía estaba oscuro, hasta el mediodía. ¿Cuántas horas calcula usted ahí más o menos? Mínimo unas 6 horas, depende de la temporada del año y donde estemos, ¿verdad? En algunas temporadas amanece más temprano, etcétera, etcétera. Pero póngale usted unas 6 horas. Usted y yo venimos aquí 2 y dormimos 1:30. ¿Cuánta hambre tiene usted de Dios? ¿Cuánta necesidad tiene usted de Dios? De la palabra de Dios. ¿Cuánto deseo hay en su corazón acerca de las cosas de Dios? ¿Quién tiene aquí necesidad de encontrar respuestas para muchas cosas en su vida? Mire, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, oiga esto, subraya ahí en su Biblia, si la trajo y si tiene con qué. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ahora,
Yo, cuando les digo regaño, es broma, es una broma, porque yo sé de que los tiempos cambian, las circunstancias cambian. Nosotros vivimos ahora en una vida muy aligerada. Hay cansancio. Y la palabra nos dice de que si los tiempos no se acortaran, exacto. Pero mire esto, los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Oiga, ¿alguna vez se ha preguntado por qué hacemos las cosas así como las hacemos? ¿Por qué hay un púlpito? ¿Por qué nos configuramos de esta forma? Aquí están las respuestas. Un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban, y empezaban a nombrar, Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías. A su mano derecha y a su mano izquierda estaba Pedaías, Misael, Malaquías, Hasum, Hasbandana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro, oiga esto, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Qué hizo Esdras? Bendijo entonces a Jehová, Dios grande. Y mire esto, subraya en su Biblia, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué alzamos los brazos a los cielos? ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué nos postramos? Aunque tome nota, aquí no nos postramos. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, pase ahí los nombres, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, el escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Cuándo fue la última vez, hermano y hermana, que usted y yo fuimos tocados por la predicación de la palabra, por la unción del Espíritu Santo a tal punto que ha traído lágrimas a sus ojos? ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo le ha convencido de pecado, de juicio, de justicia, de tal forma a un punto de que usted se ha quebrantado a llorar? Mire, todo esto es parte del gozo. El gozo no es solamente risa. El gozo es llorar de emoción. El gozo es estar compungido porque Dios le ha tocado el corazón. Wow. Verso 10, que es el que nos interesaba. Luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Usted se siente cansado, se ha sentido desanimado, se ha sentido como que nada tiene sentido, se ha sentido como con letargo, como adormecido. Hermano, hermana, el gozo de Jehová es vuestra fuerza.
Usted y yo tenemos que refugiarnos, usted y yo tenemos que postrarnos, usted y yo tenemos que estar en un punto de desesperación, de clamar a Dios y pedirle a Él que renueve el gozo de nuestra salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Me siento sucio, me siento mal, no estoy bien alineado contigo. Me siento como el hijo pródigo, me siento lejos. Señor, no tengo fuerzas para seguir. Me da miedo salir a la calle. Me da ansiedad. Estoy deprimido. Hermano, hermana, Dios no quiere que usted se sienta así. Usted no cree que Dios mira a sus hijos, a su creación, a los que ya han sido regenerados. ¿Y usted qué cree que Dios siente en su corazón? Cuando Él tiene las respuestas, Él tiene la sanidad, Él tiene la fuerza, Él tiene la fe, Él tiene todas estas riquezas para darnos a usted y a mí. Pero usted y yo no las pedimos. Usted y yo no estamos creciendo. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo, pero no estamos arrebatando esos frutos. El amor, el gozo, la paz, la fe. Algún día se ha despertado usted y se ha sentido como que ya no quiere creer más. ¿Qué cree usted, qué piensa usted que Dios siente en su corazón cuando un hijo suyo quiere tirar la toalla? Cuando un hijo suyo dice, ¿para qué creo más? El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Aleluya. Eclesiastés 2:26. La palabra del Señor Jesucristo, Dios, nunca nos prometió que no íbamos a tener dificultades. Pero sí nos prometió que estaría con nosotros. Que confiáramos en Él. ¿En quién hemos depositado nuestra confianza? Es más, dice el Evangelio, y tendréis aflicción. Pero estemos gozosos. Eclesiastés 2. ¿Qué dije? 2:26. Aleluya. Wow. Porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Hermano, hermana, la ciencia del mundo le quiere dar la respuesta a todo. Y cuando se topan, como dicen mis hermanos, con algo a lo que no le tienen respuesta, ¿qué hacen? Se la inventan. Pero la ciencia es de Dios. El mundo es de Dios. La creación es de Dios. Romanos nos dice, todo lo que usted y yo podemos ver es de Dios. Lo creó como prueba para que usted y yo nos demos cuenta de quién es Él. Miren lo que dice aquí, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Cómo lee usted ese verso? ¿Cómo lo lee?
Usted lo puede leer como que si a usted le agrada, si a usted le agrada y a mí me agrada, el Señor nos da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Tiene sentido así? Pero se podría leer así, ¿verdad? ¿Sabe qué está diciendo este verso? Si usted y yo, diga, agradamos a Dios, si usted y yo agradamos a Dios con nuestras vidas, con nuestra conducta, con nuestro caminar, si usted agrada a Dios, Él le va a dar. Oiga, esto no es un de pronto, esto es una garantía. Le va a dar sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador, ¿qué le hará? Trabajo de recoger y amontonar. Por eso allá afuera, hermano y hermana, la gente, el mundo está obsesionado con hacer dinero a cuesta de lo que sea. Están obsesionados con los medios de comunicación, con la social media. ¿Cómo gano más dinero? ¿Cómo tengo más esto, más lo otro? Por eso el poder de adquisición hoy en día está así de fácil. Para que nos endeudemos, para que sigamos de esclavos del sistema, para que no tengamos tiempo para esto. Porque estamos preocupados por otras cosas. ¿Y qué pasa con eso al final? Recogemos y amontonamos para darlo. Oiga pues, ¿al qué? Agrada a Dios. ¿Y qué dijo Salomón? ¿Cuál fue la conclusión de Salomón? Esto también es vanidad y aflicción de espíritu. La semana pasada escuché una predicación y estaba hablando acerca del infierno. Y el hombre dio todas las definiciones que da la Biblia acerca del infierno. Explica de que Dios no creó el infierno para el ser humano. ¿Usted sabía eso? El Dios creó el infierno, el lago de fuego y azufre, ¿para quién? O sea que usted y yo no tenemos que ir allá. Exacto. Pero la intención de Dios nunca fue esa, ¿verdad? Bueno, para hacerle rápido, una de las cosas que me interesó muchísimo que dijo este predicador fue de que el infierno como tal, se me está yendo el pensamiento, hombre. Me va a regresar. Me va a regresar. Quiero que sigamos. Sigamos con el tema. Se me fue. Se me escapó. Bueno, entonces, hablando de que el gozo equivale al fuego del Espíritu Santo en su vida y en mi vida, examinemos unos versículos y terminamos. Vaya conmigo a Hebreos 12, 29. Me acordé leyendo ese versículo. Una de las cosas que más me interesó de esto fue de que él dijo, entendemos de que esto va a ser aflicción eterna, ¿verdad? Eso es lo que entendemos de lo que nos muestra la Biblia, de lo que hablan los diferentes versículos. Así como hay vida eterna, ¿verdad? En Cristo Jesús. Después de que pasemos a dormir, si pasamos a dormir o si Cristo regresa y nos encontramos con Él en las nubes y nos vamos con Él, también va a haber un castigo eterno. Y me acordé porque este versículo me lo trajo a la mente. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y decía,
una de la tortura más grande que va a haber en aquel lugar donde dice que hay, ¿cómo es que dice el verso? Del de crujir de dientes. ¿Cómo es que dice? Lloro y crujir de dientes. Y él explicaba qué es esto del crujir de dientes. Es cuando la persona, a causa de un dolor muy intenso, a causa, exacto, ¿quién aquí alguna vez se ha golpeado un dedo con un martillo? O algún tipo de dolor así similar, que es un dolor intenso en ese momento que usted no aguanta, se muerde la lengua para no decir otras cosas. Exacto, yo no sé cómo es eso, pero dicen que es duro. Un dolor intenso. Una de las reacciones del cuerpo humano es, al no aguantar, al no saber cómo más, frunce la mandíbula y cruje los dientes. Hermano, hermana, así va a ser. A lo mejor como eso, hermano, claro. Así va a ser el lloro y el crujir de dientes. Así va a ser el castigo eterno. Y decía este predicador, una de las torturas más grandes que van a sentir esas almas en aquel lugar va a ser el ver que perdió todo lo que trabajó, todo lo que luchó, todo lo que amontonó, recogió y amontonó, casas, negocios, carros, colecciones, dinero por montones, todas estas cosas, y darse en cuenta de que todo eso se perdió y eso va a quedar grabado en la mente para siempre y siempre y siempre y siempre. Y así como la palabra de Dios nos dice de que la misericordia de Dios es nueva para usted y para mí cada mañana, hermano y hermana, me revela el Espíritu Santo en este mismo momento de que cada día o cada voltear del reloj en ese lugar, que no hay tiempo cronológico, es ese mismo recuerdo. Todo lo que trabajé, todo lo que recogí, todo lo que amontoné, todo lo que guardé, y mire dónde estoy. No sé si está usted conmigo, no, hermano. No sé si está agarrando esto en su espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso usted y yo, con que tengamos los frijolitos y tengamos una camisa para ponernos, para poder salir dignamente a la calle, debemos de estar contentos, dice la palabra de Dios. Jesucristo no anduvo aquí en la tierra como millonario. ¿Por qué? Porque todo le pertenece. Porque todo le pertenece. Y usted y yo somos co-herederos con Cristo. Todo lo que es de Dios es nuestro. Lo que pasa es que usted y yo no vemos más adelante de aquí. Usted y yo no vemos sino el ya. Sí, usted y yo no vemos sino lo que nos pueda dar estos 40, 60, 80 años. Usted no sabe lo que Dios tiene preparado para usted. Wow, sigamos. ¿Qué dije? Hebreos 12. ¿Están atentos? Hebreos 12, 29. Dice la palabra del Señor. Así que leamos el 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Cuál es ese reino inconmovible? Amén. Leamos el 28. 12:28 y el 29. El versículo es el 29, pero quiero que leamos este preámbulo. Así que recibiendo nosotros, usted y yo, reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, ¿qué? Sirvamos a Dios. Recuerda el versículo que acabamos de leer que dice que si usted y yo agradamos a Dios nos va a dar tres cosas. ¿Cuáles tres cosas? Dígalas, hermano. Sabiduría, ciencia y gozo.
No confundan amor, gozo y paz. Otro verso. Sí, exacto, Eclesiastés. Si usted y yo agradamos a Dios, nos va a dar sabiduría, ciencia y gozo. Ahora, ¿usted quiere saber cómo agrada a Dios? ¿Quiere saber? Miren lo que dice aquí. Mediante ella sirvamos a Dios agradándole ¿cómo? Con temor y reverencia. ¿Por qué no le dan un aplauso a Dios, hermano, hermana? Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Se me está acabando el tiempo, pero como en el Antiguo Testamento estaban 6 horas, usted y yo vamos a estar 5:30. No, mentiras, pero quiero terminar esto. Así después hablamos de ¿qué? Amor, gozo y... No, los frutos. Después hablamos de la paz. Mire qué interesante esto. Dios, ¿qué es Dios? Wow. Le hago una pregunta. ¿El Espíritu Santo es Dios? Amén. ¿Lo creemos? Entonces el Espíritu Santo es... Aleluya. Entonces vamos a ver estos versos. Vaya conmigo a Éxodo 3:2. ¿Quién sabe qué hay en Éxodo capítulo 3, verso 2? Si usted piensa en su mente así cronológicamente, ¿qué pasó en Éxodo? ¿Qué significa Éxodo? La salida. ¿Quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? Sí. Entonces, ¿qué cree usted que hay aquí en el capítulo 3 del Éxodo? Relacionándolo con lo que estamos hablando. ¿Lo tenemos? Y se le apareció, oiga, el ángel de Jehová. Y yo quiero ver si ustedes la van a agarrar. ¿Estamos? Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, ¿quién? Moisés. Y Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Qué poderoso eso. ¿Quién aquí ha visto alguna vez un árbol, un arbusto, una zarza que lo encendamos en llamas y no se consuma? Nadie. No quedan sino las cenizas, ¿sí o no? Hermano, hermana, esto es Dios mostrando su poder. Entonces el Señor se apareció en una zarza. Pero ¿cómo se apareció el Señor? En una llama de fuego. ¿Van conmigo? Entonces retenga la definición del gozo. En el diccionario secular, una llamarada de leña menuda y seca que se consume cuando está encendido, ¿verdad? De ahí sabemos de que Dios es fuego. Y entonces si el Espíritu Santo es Dios, ¿es fuego? Esto fue lo que Moisés vio. Y esto fue lo que atrajo a Moisés y dijo, hey, yo tengo que ver eso de cerca. La están agarrando en el Espíritu. Amén, amén. La están agarrando en el Espíritu. Esa llama, el gozo de Dios, el Espíritu de Dios está dentro de usted. Sigamos porque esto está, mire, carne, pura carne. ¿Sí o no? ¿O no? Sí, hermano, porque tiene que, amén, encebollado así, bien condimentado, bien rico. ¿Sí o no? De verdad. Hermano, mire, hermano, así tenemos usted y yo que amar la palabra de Dios como un plato bien delicioso. De verdad, la palabra de Dios tiene que ser dulce. Dice el verso, porque hemos gustado, hemos tenido la experiencia con el Señor. Esto tiene que ser algo que usted anhele, que a usted le emocione.
A lo mejor yo aquí a ustedes les parezco como loco, pero a mí me emocionan estas cosas. Levíticos 9:24. Bendito sea el nombre del Señor. Bendecimos tu nombre, Jesús. Aleluya. Levíticos 9:24. Y para no perder mucho, el tiempo no es perdido, pero usted sabe a lo que me refiero. El capítulo 9, Levítico, son todas las instrucciones que Dios le dio a Moisés, a Aarón, a los levitas, a todos ellos para hacer todas las cosas que tenían que hacer en cuanto a los sacrificios, la alabanza, la adoración, todo eso. Y el capítulo 9, en el capítulo 9 ya se dio a Aarón a hacer este primer sacrificio. Entonces si usted lee desde el 1 se va a dar cuenta toda la preparación, todo lo que hizo. Mire lo que dice el 24. Esto es un milagro. Esto es un milagro. Escuche. Y salió fuego de delante de ¿dónde? Y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Ahí viene lo que yo le estaba diciendo hace unos minutos atrás. Si usted está lleno del Espíritu Santo de Dios, si el fuego de Dios, de su Espíritu está ardiendo dentro de usted, cuando usted canta a Dios, cuando usted alza sus brazos, cuando usted escucha una palabra ungida por medio del Espíritu, que el Espíritu Santo la está respaldando y usted siente algo por dentro, no hay otras reacciones sino postrarse, sino llorar, sino reír, sino brincar. Una emoción. Ahora, si no está sintiendo nada, pregúntese por qué. Danzar. Alabaron, se postraron sobre sus rostros. Ahora, ¿qué le parece que Aarón, oiga, por fe, porque esto nunca lo había hecho antes, agarró el buey, lo trozó, lo preparó, arregló el altar, puso la leña, todo lo dejó preparado y a esperar. Cuando de un momento a otro del cielo cae fuego. Hermano, hermana, hágase este cuadro en su mente. Estas son las cosas que Dios hace. ¿O usted pensó que es que preparaba todo y agarraba un fósforo y... ¿Qué sentido hubiera tenido eso? De la presencia de Dios cayó un fuego, consumió todo lo que había en ese altar. Vaya conmigo a Levítico 6:13. Y mire lo que Dios demandó o dictaminó o plasmó en la ley. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Vaya tomando nota mental, subraye, resalte lo que tenga, lo que pueda, porque todas estas cosas que estamos compartiendo tienen que aplicar a su vida y a mi vida. Usted y yo no podemos dejar apagar la llama, el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es lo que el enemigo más quiere. Tenernos envueltos ahí, distraídos con cualquier otra cosa, para que entre más días pasen y no ora y no lee la palabra y está preocupado en sus problemas, entonces usted se enfrió, la llama se apagó y lo tiene el diablo en la palma de su mano. Mátate. No servís para nada. Sos un perdedor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si usted y yo estamos firmes en Dios, pasando aflicción, pero creyendo, pasando tribulación, pero rogando,
persecución, pero confiado de que Él tiene nuestra espalda, de que Él nos está cuidando, de que cuando cualquier situación nos pasa en el trabajo, nos digan cualquier cosa, sos perdedor, no servís, y el enemigo empieza a sembrar semillas de muerte, a meter pensamientos de muerte. Usted sabe en quién ha creído, usted sabe quién lo salvó, usted sabe dónde lo tiene Dios, por qué y para qué. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Mire lo que dice el 12. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de la paz. Romanos 12:1. Y aquí es donde vamos a empezar ya a juntar todo esto para que usted sepa qué tiene que ver esto con usted y conmigo hoy, porque sabemos de que Dios no requiere sacrificios quemados hoy en día. Amén. ¿Sabemos eso o no? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que ¿qué? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, cuando usted lee en este verso y está viendo la palabra sacrificio, cuerpo, santo, agradable, ¿no se le asemeja eso a usted como el altar del tabernáculo en el Antiguo Testamento? Su cuerpo y mi cuerpo son ese tabernáculo. ¿Por qué? Porque ahí mora el Espíritu Santo de Dios, que es ¿qué? Fuego consumidor. Entonces el Señor dijo, no deje apagar esa llama. Presente su cuerpo como sacrificio vivo, sacrificio santo, agradable a Dios. Mateo 3:11. Aleluya. Aleluya. ¿Lo tenemos? Mira lo que dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Para qué? ¿Para qué se bautizó usted? Esa es una de las lecciones. ¿Por qué nos bautizamos? Es una muestra pública de arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará. ¿En qué? Y entonces el Espíritu Santo es. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué belleza. ¿Sí o no? Qué preciosa la palabra de Dios. Qué poderosa la palabra de Dios cuando la desmenuzamos, cuando la entendemos, cuando la empezamos a ¿qué? A aplicar, a vivir. No podemos ser solamente. Aleluya, aleluya, aleluya. Hechos 2. Miren lo que pasó aquí y se los voy a leer. Vamos a leer aquí y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Hechos 2, del 2 al 4. ¿Estamos? Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Quiénes estaban sentados ahí? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Oiga esto, qué precioso. Mire este, subraye, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase.
Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Escuche muy bien. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Escuche este detalle. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y mire esto es el detalle. Y comenzaron a hablar en otros idiomas. ¡Qué poder! En otros idiomas, conforme el Espíritu les daba capacidad. Y la prueba está en su Biblia. Más adelante usted sigue leyendo y ahí habían, entre esa masa de gentes, habían personas de otros países que hablaban otros idiomas y se quedaron escuchando. Hey, esto está hablando en alemán. Hey, y aquel está hablando en francés. Hey, y solo ellos, mire lo bonito de esto, solo esa persona se daba cuenta de eso y entendía de que esa persona, lo que esa persona estaba diciendo. Pero el que lo estaba hablando no sabía lo que estaba diciendo. No lo agarraron. Qué poder. Hermano, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Fuego, fuego del Señor. Romanos 8, 9. Vamos terminando. Hasta Juancito está despierto. Buena, Juancho. Hoy sí ha durado. Recargó las pilas el hermano Juan. Mas usted y yo no vivimos según la carne, sino que, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, mire esto. Aquí es donde hay, a veces la Biblia tiene ciertas cosas que, y nos da duro, ¿sí o no? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Está bueno. 2 Corintios. Si se les cansan los dedos ahí de voltear las páginas, más tarde se echan, ¿cómo llama eso? No, hombre, para los dolores. Dencorab. A los que no se les están cansando los dedos, no trajeron la Biblia. Mentira, broma. 2 Corintios, ¿qué dije? ¿Ah? Juancho, se va a ganar un premio. Capítulo 5, verso 1. Está bien atento. Me gusta. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿qué está diciendo el apóstol ahí? ¿Cuál es su morada terrestre? La 1627 Creek Road. No. ¿No es? ¿Cuál? No es Bukele, ni El Salvador, ni nada de eso. Pimpita, eso no es. ¿Cuál? Esto. Este cuerpo. Esa es su morada terrestre. ¿Sabía o no sabía? ¿Quién no sabía? No importa si no sabía. ¿Quién no sabía? Ah, todos sabían. No sabían, no importa, ya saben. Sabemos que si nuestra morada terrestre, y mire lo que dice aquí, qué precioso, este tabernáculo, ¿qué dijo Romanos 12:1? Que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo. Entonces mire que
Aquí donde usted y yo tenemos que juntar las cosas de los diferentes versos de la Biblia. Sacrificio. Ya aquí está diciendo tabernáculo. Sabemos de que si esta morada terrestre, un nombre, le está dando un nombre como morada terrestre. Wow, hermano, hermana, aleluya, bendito sea el Señor. Se da cuenta que usted, Juan, Mario, Ney, Marco, todo, no es esto. Esto es una morada terrestre. Nuestros padres nos pusieron estos nombres, pero usted es el alma que está adentro. ¿No están conmigo? El alma que Dios creó. Si esto se deshiciere, tenemos, mire hermano, qué precioso, de Dios, ¿de parte de quién? Un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Vea, toda esta semana que pasó, e inclusive desde el domingo pasado que vine, mejor dicho, el viernes yo trabajé y a diferencia de la mayoría de todos los otros días estuve en la oficina y estuve pegado de ese computador y he tenido unos dolores en la columna. Ahora sí estoy sintiendo los 45 que voy a cumplir. Y entonces a lo que voy es esto. Mire, toda la semana ha pasado mal. Toda la semana ha pasado mal. Con la pierna derecha entumida. O sea, ni para qué. O sea, a mí no me gusta andar, pero le quiero poner esto como ejemplo. Esto se está deshaciendo. Cada segundo que pasa, cada minuto que pasa, cada día que pasa, estamos más viejos, con más dolores, con más achaques, o sea, con más cosas, porque esa es la naturaleza y la consecuencia. Pero mire lo que el Señor nos está diciendo, qué lindo el Señor. Mire, aguántese esos dolorcitos. No importa. Si se le entume la pierna, no se quede en la casa, véngase para la iglesia. Imagine que yo hubiera llamado al hermano Nelson y le hubiera dicho, no hermano, mire, no voy a ir. Me duele mucho la pierna, la columna, o sea, no, ahí arrégleselas como pueda. Yo me he comprometido, ¿verdad? Debo de cumplir. Y el Señor nos da las fuerzas. Porque mire, esto no es un secreto, nos estamos poniendo más viejos. El cuerpo se duele, las enfermedades vienen, los dolores, pero si esto se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, no. ¿Qué significa eso? Por ahí va, una casa espiritual, una casa celestial, por ahí va. No es hecha de manos. Ojo no ha visto. Oiga, hermano, el poder del Espíritu de Dios. Ojo no ha visto, oído no ha oído. Las cosas que el Señor tiene para usted y para mí. ¿Será que este verso, y digo será, enfatizo será, que este verso está hablando de el cuerpo glorioso? Yo creo que sí, y aún creo de que hay más. El Señor tiene moradas celestiales para usted y para mí, mansiones, dice la palabra. Entonces no se preocupe por los dolores, por las dificultades, por la aflicción del momento presente. Mire, pase la hoja, capítulo 6, verso 16. Y pongámonos de pie porque ya vamos a terminar. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¡Wow! ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Cuál? Amén. Si ves que la palabra va cobrando más sentido, cuando aprendemos ciertos
cositas fundamentales. Ya cuando usted lee otros versos, ya dice, hey, aquí está hablando el apóstol de mi cuerpo. ¿Y qué acuerdo hay entre su cuerpo y los ídolos? O sea, las cosas paganas, las cosas del mundo, el pecado. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y yo sé que la mayoría de los que estamos todos aquí tenemos ya buen conocimiento. Por eso es que hay ciertas cosas que no están estipuladas en la Biblia. Un ejemplo, esto es un ejemplo que se me viene a la mente, no tiene que ver con nadie ni con nada. Si usted come demasiado y se pone obeso, ¿ok? ¿Le hace mal a quién? Exacto. Pero usted no encuentra, bueno, sí, la palabra sí habla acerca de la glotonería. ¿En qué otra cosa puedo poner otro ejemplo? Pecado de la glotonería es pecado de la glotonería. Sí, pero lo que les quiero dar un ejemplo es de que hay ciertas cosas que no está estipulada palabra por palabra en un verso en la Biblia con capítulo, libro y versículo. Pero al saber de que aquí el apóstol escribió, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, usted y yo tenemos que saber de que hay cosas que no podemos hacer, no podemos consumir, no podemos ver, porque entonces estamos yendo en contra del templo de Dios, del templo del Espíritu Santo, y estamos entonces, ¿qué? Pecando. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios, o sea, usted, y las cosas que son pecado? Aleluya. El propósito de Dios es purificarnos, y les voy a leer un par de versos más y terminamos. Tito, yo lo busco. Tito 2:14. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo, o sea Jesucristo, por nosotros para redimirnos ¿de qué? De toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Primera de Corintios 6:11. Primera de Corintios 6:11 dice la palabra: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y la última, segunda de Tesalonicenses 2:13. ¿A qué estamos apuntando aquí? Este es el propósito del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso es que es importante de que esa llama no se apague. Por eso es importante entender el concepto de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso es importante saber de que tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable para Dios. Segundo Tesalonicenses 2:13 dice aquí: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la ¿qué? Santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Mis hermanos amados, queridos, Dios me los bendiga en esta tarde.
No se deje robar el gozo. De verdad. No deje, pero más importante, acuérdese que el gozo equivale al fuego del Espíritu Santo en su vida. No deje que ese fuego se apague. No deje que ese fuego se apague. Porque regresarse del punto donde se apagó es muy difícil. Es muy difícil. Amén. Amor, gozo y paz. El amor que excede todo conocimiento, el gozo del Señor. Y después vamos a compartir acerca de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria al Señor. Vamos a orar. Hermano, no sé si hay algo para tomar allá, hermano Nelson. Sí, ok. Vamos a orar y terminamos. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor, te bendecimos en esta hora. Te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno con nosotros. Padre, porque tu misericordia siempre está disponible. Gracias por tu palabra. Gracias por tu unción. Gracias, Señor, porque nos das dirección, nos das revelación, Señor, nos das entendimiento, nos das ciencia, pero sobre todo, Padre, nos das amor, gozo y paz. Señor, ayúdanos a crecer en nuestra fe, ayúdanos a afirmarnos más, ayúdanos, Señor, a resistir la tentación, el día malo, para poder seguir en esta carrera. Guarda a cada uno de mis hermanos, sus familias, todos, Padre, los que están aquí representados. Te pedimos que tengamos una buena semana, de trabajo. Y que cuando volvamos a vernos aquí, Señor, sea para alabarte, para bendecirte, para glorificar tu santo nombre. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, todo lo que hacemos, pensamos, decimos, que ofende a tu espíritu, que lo entristece, Señor. Ayúdanos a estar más sensibles y a discernir, Padre, qué es lo que quieres de nosotros. Llévate todo dolor, Señor, toda enfermedad, toda inflamación, Padre, todo aquello que acecha nuestros cuerpos, Señor, este templo terrestre, ayúdanos a seguir adelante en esta lucha. En el nombre santo de Jesucristo de Nazaret, y todos decimos amén y amén. Dios los bendiga, los guarde, hermanos, que pasen feliz semana. Amén.